En el video anterior hablamos sobre dónde comienza la pasión de Cristo y dejamos a Jesús orando en el Getsemaní a punto de ser arrestado y traicionado por Judas. Judas pertenece a una facción del pueblo judío llamada los celotes o los celotas. Los celotes o celotas son una especie de grupo subversivo, una especie de grupo armado, como quien dice guerrilleros, por decirle de alguna manera. Roma había invadido Jerusalén 60 años antes del nacimiento de Jesús. Toda esta situación política ha llevado a ciertos grupos de judíos a querer liberarse de la opresión de los romanos, cosa que es muy difícil y de hecho va a ser imposible, ya que no un pueblo tan pequeño o una facción tan minúscula como los celotas no tenían la capacidad de poder contrarrestar el poderío de un ejército romano muy bien entrenado. A esta facción de los celotas es a la que pertenece Judas, una facción guerrillera que busca la liberación de los judíos a base de la fuerza de la opresión del Imperio Romano. De hecho, es muy factible, muy posible pensar que Judas estaba esperando al Mesías, pero estaba esperando a un Mesías político, a un Mesías que lograra liberar no a todo el mundo de sus pecados, sino que estaba pensando en que el Mesías tenía que ser aquella persona que liberara al pueblo judío de la opresión de los romanos. Y es probable también que Judas traicionara al Señor, vendiera al Señor por una de estas dos posibilidades. Número uno, al darse cuenta que Jesús no iba a ser ese liberador, pues lo traiciona, lo vende. O número dos, que al traicionar a Jesús, al venderlo, Jesús iba a reaccionar y definitivamente se iba a alzar como el Mesías que Judas estaba esperando. El nombre de Judas Iscariote podría significar varón de Queirot. La palabra Iscariote, algunos dicen que podría significar varón de Queirot. Y Queirot era una región de las muchas que rodeaban Jerusalén. Otra hipótesis sobre el nombre de Judas Iscariote es que Iscariote podría venir de Sicariot, de donde viene la palabra sicario. Después de que Jesús es arrestado por la guardia del templo, es inmediatamente trasladado a casa de Anás, una figura muy importante en el Sanedrín, porque hacía tiempo había tenido el cargo de sumo sacerdote, un cargo que antes de la ocupación romana era hereditario, es decir, los padres lo heredaban a los hijos. Sin embargo, los romanos habían cambiado esa tradición para hacer más gobernable la tierra de Palestina, y entonces a partir de que ocupan Jerusalén, ellos designan al sumo sacerdote. Anás había ocupado el puesto de sumo sacerdote con anterioridad y lo llevan primero ante Anás, ya que es una figura, Anás, a la que se le tiene mucho respeto, pero también con otro propósito, para hacer tiempo a que se puedan juntar todos los otros miembros del Sanedrín. En ese momento, para cuando Jesús es apresado, el sumo sacerdote es Caifás, que es yerno de Anás, es decir, Caifás estaba casado con una hija de Anás, y en ese momento Caifás ocupaba el puesto de sumo sacerdote. A Jesús se le lleva entonces, luego de su entrevista, digámoslo así, con Anás, ya se le traslada al Sanedrín. El Sanedrín era un consejo de aproximadamente 70 personas que tenía un carácter político y religioso. Este consejo de 70 personas está constituido por sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos. La institución del Sanedrín se había hecho 300 años antes de Cristo y había sobrevivido 100 años después del nacimiento de Cristo.
El primer proceso, el primer juicio que se hace contra Jesús es un juicio de carácter religioso, porque la acusación que se hace es que Jesús se ha declarado Dios, se ha declarado el Hijo de Dios. Y para los miembros del Sanedrín y para los judíos en general, esta declaración era considerada una blasfemia. O sea, el objetivo del juicio pantomima que se hace contra Jesús es declararlo culpable de blasfemia. Y de hecho, el sumo sacerdote, cuando increpa a Jesús y le obliga bajo juramento en el nombre del Dios vivo, le dice a Jesús que si él se declara hijo de Dios, Jesús contesta afirmativamente, y por eso es que le pueden acusar de blasfemia. Una sentencia que hay que decir que ya estaba arreglada desde el principio, porque los miembros del Sanedrín, los que querían o pretendían la muerte de Jesús y que al final lo consiguen, se habían preparado ya con testigos falsos que se contradecían unos a otros. Sin embargo, y de cualquier manera, la sentencia contra Jesús se da igual en los mismos términos que se habían planteado desde el principio.